Hoy voy a hablarles de una secta judío-cristiana que nació en el segundo siglo, aunque muchos historiadores dicen que empezó en el primer siglo. Hoy en día hay unos ebionitas resurgidos que ellos dicen que vienen desde nuestro Señor Jesucristo, espérate, Yeshua, que es su nombre en el original hebreo. No como mencionamos nosotros a Jesús, ese helénico, que quiere decir griego. ¡Ay, mi madre! ¡Hermano Scott! Esto no es un relajo, mi gente. Esto es en serio. La palabra ebionitas quiere decir pobre. Resulta que estos judeocristianos tenían su forma de pensar diferente. Se dice que ellos tenían un evangelio de Mateo modificado en arameo y hebreo y otros escritos propios de ellos. Ellos decían que la salvación era por fe y por obras, para poder circuncidar a los que querían pertenecer a su secta, para obligar a las personas a guardar el Shabbat y para tener a las personas que querían agregarse a su secta obligados a permanecer en la ley. De esta manera ellos rechazaban al apóstol Pablo, tratándolo de apóstata, porque el apóstol Pablo recalcó en muchas ocasiones sobre tratar de judaizar a los gentiles, o tratar de vivir en la ley y no por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que ellos con el apóstol Pablo chocaban. Los ebionitas decían ser seguidores de Santiago el Justo, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, y malinterpretando sus escritos y sacándolos de contexto, decían que la salvación, como ya dije, era por fe y por obras. Pero resulta que estas obras estaban en permanecer mucho en la ley, abstenerse de alimentos, como el puerco, ese animal inmundo, porque todo eso tenía que ver con la salvación. Ellos rechazaban la divinidad de Cristo. Ellos decían que fue un simple hombre que nació. Y resulta que el día de su bautismo, cuando el Espíritu Santo vino sobre él, fue que fue ungido como Cristo. O sea que tenían un cristianismo bajo. Su perspectiva era diferente a la que los apóstoles habían enseñado. Para ellos Jesús no era Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Resulta que cuando Jesús se acerca a Nazaret con sus discípulos, la gente del pueblo dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su padre José, su madre María? Sus hermanos están con nosotros, sus hermanas, Jacobo, José, Simón y Judas. Resulta que este Jacobo en ese momento no creía. Todos sabemos que ese Jacobo es Santiago el Justo. Más adelante vino a ser líder de la iglesia de Jerusalén. Entonces ellos dicen resurgir con Santiago. Pero resulta que esta comunidad que no conocía el camino de nuestro Salvador, creían que José era el padre de Jesús. Resulta que la gente de Nazaret creía que Jesús era hijo de una relación normal de José y de María. Es aquí donde empieza la herejía más grande de los ebionitas, en decir que Jesús era hijo biológico de José, rechazando esto de que fue concebido por el Espíritu Santo, y mucho menos por una virgen, porque agarraban los escritos del Antiguo Testamento que está en discusión hasta hoy, de Isaías 7:14, ni por lo menos en decir que era de una joven, ya para no decir una virgen, sino que era de una mujer normal, que tuvo relación con su esposo y nació Cristo. Por eso decían que solamente fue ungido el día de su bautismo. Así rechazaban toda la divinidad de Cristo. Esto para la iglesia en el siglo II era una blasfemia, una herejía. Y los padres de la iglesia se enfrentaron a esto
Irineo de Lyon, del año 130 al 202 después de Cristo, obispo de Lyon. Irineo acusa a los ebionitas de alterar o distorsionar el pasaje de Isaías. Por lo tanto, los que alteren el pasaje de Isaías así: he aquí una mujer joven concebirá y le hará ser hijo de José. También alteran la forma de la promesa que se le dio a David, cuando Dios le prometió levantar del fruto de su vientre el cuerno de Cristo Rey. Pero no lo entendieron, de lo contrario habían presumido el alterar incluso este pasaje. Contra las herejías, libro 3, capítulo 21, 5. Si vemos, muchos padres de la iglesia rechazaron esta postura de los ebionitas. Algunos historiadores dicen que los ebionitas desaparecieron en el segundo siglo mismo. Otros dicen que vieron algunos movimientos en el siglo III y otros pequeños en el siglo V, hasta que la historia se los llevó. Ellos dicen resurgir con Santiago el Justo, pero esto es refutable en aquel concilio de Hechos, capítulo 15, donde Pedro y Pablo los llevaron por aquel acontecimiento de querer circuncidar a los gentiles. Y Santiago el Justo, el líder, el obispo, tomó la decisión en aquel concilio de no aceptar dicho acontecimiento. Hechos capítulo 13, versículo del 13 al 20. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé su ruina y volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Posiblemente aquellos judeocristianos que salieron molestos de este concilio. ¿Por qué? Porque no se les obligó a los gentiles a circuncidarse. Más adelante Pablo ataca a muchos personajes que también querían judaizar a los gentiles. Posiblemente el producto de la apologética de Pablo, de Pedro y de Santiago hizo levantarse esta secta. Lo que sí es claro es que esta secta desapareció. Pero como estamos en los últimos días y muchos apostatarán de la fe, los mismos demonios de los primeros siglos han vuelto. Y ahora esta secta de hoy en día, que trata de decir que Jesús es hijo biológico de José, ya sabemos de dónde viene. Pero ya la iglesia los rechazó como heréticos. Así que sus blasfemias quedarán en los recuerdos. Porque solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. De mi parte ha sido todo. Y que Dios les bendiga.